vamos, que hoy podemos lograrlo, ¿no? Entonces, vamos, ustedes obviamente van a tener mucha profundidad sobre el tema de psiconutrición, pero realmente es esta unión, ¿no? De estos dos elementos, áreas tan importantes, y es necesario para que las intervenciones sean, pues, realmente multidimensionales, ¿no? Entonces, la parte de psicología es vital, la parte de nutrición, y entonces en este componente de psiconutrición es vital para la salud mental de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se ven, como lo verán, ¿no? Nada más, es un momentito, es la relación del paciente con la alimentación, ¿verdad? Las creencias, las emociones. Sin embargo, es necesario contemplar la parte biológica de la salud mental. Dices, claro, obviamente primero se tiene que les digo, es como si fuera un río, ¿verdad? Llenar de nueva información, de nuevos paradigmas, para que la persona vuelva a redefinir las definiciones que tenían. Les digo, pero piensen como si fuera un cable, ¿verdad? Si ese cable, no, o sea, hay fallas, ¿verdad? En el cobre y está mordido y eso, pues la electricidad no va a fluir bien, ¿cierto? Y así pasa. Cuando solamente se contempla la parte, a lo mejor subjetiva, que es esta parte vamos, de pensamientos, y posiblemente sí la parte de nutrición, pero no a un nivel funcional, vamos, a lo mejor chiquitito, mitocondrial, de reserva orgánica, me parece que estamos dejando un hueco gigante en la intervención de los pacientes. Y hoy más que nunca, ¿cierto? Entonces, nada más recordar que hay una interacción. Si hay psicólogos aquí viéndome, ¿verdad? Y que obviamente tratan, o sea, vamos, si dentro de su proceso con sus pacientes, ven la relación de la alimentación, ven con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, es necesario que ustedes integren de su evaluación, ¿verdad? Elementos de estado nutricio. Es importante que ustedes, dentro del estado nutricio, entonces vayan hacia bajito a reservas orgánicas, y ahorita vamos a ver el por qué se relaciona. Vayan todavía más chiquitito, ¿verdad? A evaluar el microbioma, porque nuevamente tenemos que reconocer que para que las emociones y pensamientos fluyan, ¿verdad? Y se tenga una adecuada relación sobre los constructos que se conocen hoy como dieta, como alimento, como todo eso que ustedes van a ver, es necesario que la estructura biológica esté en sus óptimas condiciones. Entonces aquí os voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, esta igual me encanta, porque vamos, esto parece como un dibujo, ¿verdad? Y aquí nada más os voy a guiar esta parte que se vea, a ver, en la parte inferior es en la parte microbioma. Esta es la estructura, ¿verdad? De la parte gastrointestinal. Y como ustedes saben, el 80, hay algunos autores que dicen que 70, otros hasta el 95%, vamos, pero mínimo del 80 para arriba, no el 100, pero del 80 al 95, de la cantidad de serotonina, que es un neurotransmisor, para que la mente funcione y el estado emocional y la salud mental del individuo se encuentren en óptimas condiciones, se produce en el intestino. Entonces, aquí esto me encanta porque dice, ¿cuáles son los precursores requeridos para producir los neurotransmisores? Y para tener una adecuada, ¿verdad?, proceso cognitivo y proceso emocional, se tiene que tener una adecuada producción de neurotransmisores. Aunado, obviamente, a la información que se va a ir trabajando, ¿verdad?, en sesiones sobre los constructos, la narrativa, la historia del paciente, vamos, muchas cosas, pero no hay que olvidar que hay esta interconexión. Digo, y en su momento, me imagino que no lo van a hablar, ¿no? Como el sistema vagal es aquel carretera, lo dicen highway, que nos conecta de manera directa, y que la parte intestinal obviamente se conecta de manera indirecta por producción, si lo veo así, ¿no? De producción de muchos elementos a la parte neurológica. Entonces les voy a dar un ejemplito, ¿no? Entonces obviamente los frijoles fava, que a lo mejor no son tan conocidos en México, pero sí, por ejemplo, en la India, es de los alimentos de manera natural que tienen L-Dopa. Aquí estamos, ¿no? Y L-Dopa es un precursor de dopamina. Y entonces dice uno, bueno, pues entonces me quiero sentir perfecto, tengo que tener, me gustaría tener, ¿no?, ese sentido de propósito, de estamina, de enfoque, pues tomo muchos frijoles, ¿no? Ese es a veces el pensamiento que surge como si fuera fármaco, ¿verdad? Si te duele la cabeza, tómate una medicina. Y a veces se quiere utilizar ese pensamiento simplista con la alimentación, cuando es
multimodal, ¿verdad? O sea, la alimentación tiene muchos ramas, muchas áreas. Y si yo le digo, la L-dopa, ¿verdad? Para que se cambie, se produzca la dopamina, requiere B6. Y generalmente los alimentos que contienen de manera natural L-dopa tienen B6. Entonces, son esas maravillas de la vida, de la nutrición, ¿verdad? Que dices, ok, la alimentación, por eso es la primera vía de intervención, ¿sí? Si es el psicólogo que me está viendo aquí o el médico que ve a pacientes, por eso la alimentación, no tanto la suplementación es una rama, por supuesto, valiosa, infinitamente positiva si se sabe suplementar, si se revisa calidad, muchas cosas, pero como macro es vital reconocer la importancia del tema biológico. Yo les digo, vamos, la parte de nutrición psiquiátrica, cuando tiene un trastorno ya psiquiátrico, el cómo el estado nutricio a nivel funcional está mediando este estado, pues vamos, deteriorado cognitivo, ¿sí? Entonces igual me quiero enfocar nada más en el que a lo mejor, no digo que es el más importante, pero posiblemente el más a lo mejor visto en nuestros círculos cercanos, ¿verdad? Mencionado vamos, a lo mejor en términos sociales o en áreas, pero no que sea el único, ¿verdad? Depresión, obviamente depresión ha habido un incremento importantísimo después de obviamente lo que hemos vivido como humanidad, ¿verdad? Después de la pandemia, después del encierro, obviamente hemos tasas de depresión, de ansiedad, de suicidio, vamos, de muchas áreas que antes a lo mejor no se mencionaban hoy, gracias a lo que sucedió, la gente está diciendo, oye, pues si yo conozco a alguien que sucedió esto, ¿no? Yo conozco a alguien que se suicidó. Entonces, hoy tenemos que sentarnos y decir, desde nuestras diferentes trincheras, como dice la doctora Otilia Pritchard, ¿verdad? De nuestras diferentes trincheras, si eres el psiquiatra, si eres el psicólogo, si eres el gastro, ¿no? Si eres el nutriólogo, que a lo mejor dices, es que yo me dedico a deporte, o sea, a mí no me vengan con cosas de depresión, pero a lo mejor ese deportista que aumente alto rendimiento, que hay un proceso mayor oxidativo, pues también tienes que cuidar, ¿verdad? O sea, ¿cómo está su mitocondria? No, es que yo veo embarazo, o sea, a mí no me metan con cosas de depresión. Bueno, esa paciente tiene mayor riesgo de depresión postparto. No, yo veo adolescentes, o sea, ok, es una etapa donde hay mayor, obviamente, si está maduración neurocognitiva, donde se empiezan a anclar esas definiciones de la vida, ¿verdad? Su alimentación, el mal utilizado nombre dieta, vamos, imagen corporal, todo eso, pues sí es importante reconocer la parte biológica. Entonces, por eso les digo, depresión en diferentes áreas de la vida o diferentes áreas clínicas, pues al final se presenta, ¿no? Realmente es algo que tenemos que sentarnos y decir, ay, caray, ¿verdad? Porque es el motivo de muerte, vamos, a nivel macro, si lo vemos obviamente en temas de salud mental, y realmente nosotros no estamos muy lejos, ¿verdad? O sea, en México ocupa el número 1 a nivel de discapacidad de mujeres. Entonces, sí es algo importante reconocer a nivel obviamente hormonal, ¿no? Obviamente a lo mejor conocemos o reconocemos después el decir, yo conozco a alguien con quien es su periodo, híjole, ¿no? Se pone súper mal y se transforma. Bueno, entonces si le ponemos nombre a lo que está pasando a esa mujer, es un trastorno disfórico premenstrual, es un trastorno psiquiátrico. Entonces realmente es necesario reconocer esto para poder intervenirlo, ¿no? Por más terapia, por más que se hable, por más que se hagan ejercicios cognitivos conductuales, por más vamos que se trabaje a lo mejor el trauma. Por supuesto que es necesario trabajar el trauma relacionado puntualmente bueno, si lo vemos a elementos relacionados a alimentación o familiar o del sistema, ¿verdad? Es necesario recordar que elementos biológicos pudieran estar mediando que el paciente no salga. ¿Por qué? Porque en general dicen, que tomen antidepresivos, es lo mejor. Entonces, en terapia, ¿verdad? Sigue este proceso narrativo, ¿verdad? De encontrar los simbolismos, de tratar toda esta parte de experiencia de vida y se le da antidepresivo, ¿no? Entonces, eso se esperaría que alguien que tiene ansiedad o depresión salga adelante. Pero pues hay pacientes que no salen adelante. Dicen, sí, a lo mejor, vamos, de tener algo sumamente una crisis, pues se quedan a la mitad. Y dicen, pues sí me siento bien, pero como que, pues no mi 100, ¿no? O escuchamos, ¿verdad? Adolescentes y niños que dicen, es que el niño ya le dieron su pastilla. Niños de 5, 6, 7, 8 años que empiezan su historia farmacológica. Cuando tenemos que sentarnos y evaluar cómo está la alimentación, cómo está el sueño, vamos,
su historia, su timeline, como decimos en medicina funcional, ¿no? Su historia de vida, cómo está para poder intervenir antes de creer que el fármaco es la única opción. Eso es muy importante. No es ni la única opción, ni es la peor opción. Porque en ocasiones dicen, ay, es que entonces tú estás en contra de los fármacos. No, a veces los fármacos salvan vidas. Definitivamente en esta vida a veces se necesita el fármaco, ¿no? Pero hay que ver que hay otras puertas que se necesitan trabajar, ¿no? Y si tú eres un nutriólogo, ¿verdad? O un pediatra que me estás viendo ahorita y estás trabajando con niños, vamos, tienes que evaluar las conductas y tienes que evaluar ese estado nutricio a nivel funcional, a nivel, obviamente, qué nutrimentos, selenio, zinc, cobre, ¿no? Magnesio, cómo están para que ellos estén actuando como estén actuando. Porque si algo estoy segura es que vamos a entrar a una segunda pandemia, ¿sí? Y a lo mejor no, ni siquiera se va a ver en la tele, ¿no? Porque obviamente a lo mejor no van a llenar los hospitales de terapia intensiva, pero que va a haber una segunda pandemia relacionada a salud mental, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues es la que no se habla, es la que da pena. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo es depresión, ansiedad? Yo no sé cuántas de las personas que están aquí toman un antidepresivo, ¿no? ¿Cuántos años tienen o cuántos ciclos o cuántos cambios en fármacos y no logran sentirse bien? Y después de la pandemia a lo mejor tuvieron una espiral, ¿verdad? De caída o conocen a alguien. Entonces, como clínicos tenemos que, ya no podemos cerrarnos los ojos, es decir, no solamente es el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? O si es, como hoy, todo el mundo interviene cuando se tiene un diagnóstico de obesidad, ¿no? Todos somos la tía opinadora. Ah, es que es mucho azúcar. Ah, es que no es ejercicio, ¿no? Todas partes. Pero realmente no vamos a lo abajo, ¿sí? O sea, realmente a esos elementos, ¿verdad? Que tienen que ver, que pudiera estar afectando. Me encanta esto, ¿no? Es un estudio que salió este año, donde dice cómo la parte, o sea, cómo el rol de la nutrición psiquiátrica puede mitigar el estrés asociado a COVID. Yo obviamente les digo, si algo se pueden llevar, ¿verdad? Es que hay elementos, obviamente dices, de alimentos que me hacen sentir bien, pero las estrategias que al final te dicen son las siguientes. Bueno, no está. Vamos, son las siguientes. En el sentido, no puedes quedarte solamente con, es que por si los aquí se saben, pero le dio COVID y pues bueno, ya. Y a lo mejor después los pacientes que les dio COVID a lo mejor están un poquito más tristes, o ya hay una correlación. Y ustedes pueden buscar, ¿verdad? O sea, mental health post-COVID o long COVID, o psychiatric disease, ¿verdad? O anxiety, y empiezan a saltar las revisiones, ¿verdad? Los estudios, decir, entonces los pacientes post-COVID están presentando más ansiedad, más depresión, ¿no? Más. Y entonces dicen, es que, pues sí, obviamente periodo familiar pues es que tienen sobrepeso, es por eso. Y eso es quedarte como así como a la mitad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Voltear a ver. Sí, a ver, ¿cómo estaba ese paciente y cómo está ahorita la parte intestinal? ¿Cómo está la parte de tiroides, ¿no? Que es una glándula, vamos, un órgano importantísimo cuando se habla de salud mental, ¿cierto? ¿Cómo está vitamina D? ¿Cómo están otros elementos o minerales importantes y para que están mediando la conducta de esta paciente o de esta persona que está enfrente de mí? Y entonces como clínico empiezas a ver más allá del diagnóstico de depresión o el diagnóstico de obesidad, ¿verdad? O el diagnóstico de ansiedad. O sea, ya vas, sí, a ver, necesito ir profundo. Esa es una visión funcional. Digo eso, ¿por qué? Porque buscas la mejor versión de esa persona. Aunque esté tomando fármaco y que esté en terapia contigo hablada, la persona no es funcional. ¿Sí? Entonces, cuando digo una visión funcional en la salud es buscar desde todos los panoramas, ¿verdad? Todas las áreas de salud, es decir, ¿qué puedo hacer para que esta persona pueda realmente ser la mejor versión? ¿Sí? Y entonces ahí viene que nosotros, como el nutriólogo, ¿verdad? Con esta visión, este cambio de paradigma, tiene que evaluar de manera diferente. Tenemos que cambiar nuestra visión cortita, de decir, claro, entonces alguien que tiene depresión, ansiedad, ¿verdad? Y tiene una relación inadecuada con los alimentos, ¿verdad? Desde esta parte de autoimagen, la parte juiciosa, ¿verdad? En la sociedad. Y si trabajo solamente la parte de autoestima, ¿verdad? De autoimagen,
pues eso le va a ser suficiente para abordar, ¿verdad? Y salir adelante. Pues muchas veces no. O la parte del nutriólogo. Entonces, la persona, ¿no? Trabaja en el tejido adiposo, baja de peso, aumenta la masa muscular y está todo fit, pero no elaboró lo que hay detrás. Eso es una visión cortita. Pues hoy no nos funciona, ¿sí? O sea, hoy no nos funciona porque hoy hay presentaciones atípicas de este proceso inflamatorio. Y de hecho hoy, vamos, si ustedes buscan neuroinflamación o inflammation, te dicen que la parte desde Alzheimer, demencia, Parkinson, depresión, ansiedad, tiene un antecedente inflamatorio importantísimo. Entonces, ahí, o sea, todavía más es como sentémonos y decir, espérame tantito. Entonces, si le doy solamente el fármaco, ¿no va a funcionar? Pues no va a tener el éxito que se espera que alguien viva bien, ¿no? No solamente es no sentirse mal, no solamente es no quererse morir, ¿verdad? Sacarlo de esta tendencia de autolesión, sino que tenga una vida que le permita no tener comorbilidades, ¿sí? Y de hecho los fármacos que se utilizan a nivel psiquiátrico causan muchas comorbilidades, ¿no? Aumenta obviamente la percepción de apetito, entonces empiezan a consumir más. Entonces ahora imagínense que esa persona que tenía miedo para comer helado, por decirlo o algo así, ¿no? O los alimentos de estos en energía, está tomando un fármaco que a lo mejor sí le calma la compulsividad, pero percibe más el apetito. Entonces como de arregle una cosa, pero ya fastidia otra. Y a lo mejor eso que está afectando, a lo mejor afecta o no la parte de B12, o interacciona con B12, con B3, con B1, ¿sí? Con Q10. Entonces, cuando dices, ok, entonces tengo que ver hacia un poquito más para abajo, ¿no? ¿En qué es para abajo? La parte gastrointestinal, ¿no? Y si quiero más poquito, más la adiposito. Como la adiposito per se, como sabemos, es un órgano, pareciera, ¿no? ¿Qué sentido? O sea, es un sistema que produce muchas hormonas y a su vez comunica y en esta inflamación que vamos, contribuye a esta inflamación de bajo grado, pues la microbiota que hoy ya sabemos, ya no es hocus pocus, ya no es el decir, no, es que eso no sirve, no. Ya quien no habla quien no reconoce, es alguien que está fuera, ¿verdad? Ya está fuera de lo que se establece dentro de las guías de práctica clínica, ¿no? Donde se tiene que cuidar la parte gastrointestinal, donde el rol de la microbioma es indiscutible. Pero me llama la atención que a veces dicen, bueno, es que eso es como casi de aquí para abajo, ¿no? O sea, todo vascular, toda la parte metabólica, pero el cerebro no. Y hoy ustedes vuelven a buscar, ¿verdad? Vamos a ver, microbioma, depresión, ansiedad, Alzheimer, ¿verdad? Pues sí, porque dice que reconoce que se producen o falta que se absorban muchos elementos necesarios para una salud mental adecuada. Y entonces esta parte de disbiosis, esta parte de permeabilidad intestinal no selectiva, pues nuevamente contribuye a esta inflamación de bajo grado. Y no es la inflamación que todo el mundo dice, es que tengo gases, ¿no? Es que me siento inflamada. No, es la persona puede estar, vamos, a nivel óptimo, ¿verdad? Y cuando mides marcadores inflamatorios, dices, ¿cómo? Tengo esto alto, pero ¿por qué? ¿Sí? Y eso a su vez, obviamente, hay alteraciones neuroquímicas y por ende, al final, ¿qué es lo que vemos en consulta? Pues las conductas, ¿no? El sentir lo que en su momento se trata a nivel terapéutico, si es el binge eating, ¿verdad? La selección de hidratos de carbono, o sea, la parte gustativa, el no poder poner límites, la falta de autorregulación, eso lo vemos. A lo mejor se trata con terapia cognitivo-conductual, pero si solamente se trabaja a ese nivel y no se va en ese camino hacia atrás, pues nos estamos quedando cortos, ¿sí? O sea, nos estamos quedando cortos definitivamente. Entonces, el tener una evaluación funcional y adecuada, pues me permite igual preguntarse. Dirán, bueno, pero es que yo no soy médico, yo soy psicólogo, ¿verdad? Yo soy nutriólogo y o sea, como, ¿qué tengo que preguntar? Pues a ver, pues mis reservas de vitamina D. Hoy hay mucha evidencia sobre cómo la vitamina D bajas o insuficientes niveles llegan a mediar temas de depresión y ansiedad. Entonces, si tú tienes una paciente que ha ido con 50 nutriólogos y ya contigo porque aumenta de peso cuando está triste, y en general, ¿qué hacen? Pues entonces le doy una dieta, ¿verdad? Para que baje de peso, pero no trabajan el por qué ella percibe y por qué
porque a lo mejor no se elaboró la parte narrativa, la parte de simbolismos, pero tampoco se evaluó la parte de reserva orgánica, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros clínicos tenemos que abrir nuestra visión, nuestra capacidad de evaluación, y cada uno en su nicho. Si estás hablando de psicólogo, a lo mejor le tienes que explicar, oye, paciente, mira, yo hago esto, pero va a ser necesario que te saques estos laboratorios para ver si necesitamos el apoyo en su momento, ¿verdad? Eres nutriólogo y si sabes qué, te va a pedir estos estudios de especialidad, y si en su momento requerimos un apoyo médico, lo vamos a abrir, pero se habla. Y de esa manera el paciente empieza a entender que no solamente es hacer metas, unas muy buenas metas para que sean accionables, ¿verdad? Ni tampoco es la suplementación solita, sino es esta correlación importante. Entonces, en este sentido, ya espero que para estos, ¿verdad?, 20 minutos que llevamos juntos, ustedes les quede muy claro que estamos hablando, la parte de inflamación, que hoy lo vemos en todos los gremios, ¿verdad?, es un desequilibrio de muchas condiciones. Y para que la persona pueda resignificar muchos elementos, tenemos que trabajar con esa inflamación, ¿sí? Para que el cableado esté fuerte, esté sano, esté flexible y pueda producir aquellos neurotransmisores necesarios para sentirse bien, ¿sí? O sea, oxitocina, dopamina, como serotonina, todos aquellos que son necesarios para estar en estado de tranquilidad y puedas concentrarte y puedas meditar, ¿verdad? Y puedas ser una persona de la que realmente te sientas bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que lo primero es un patrón de alimentación. Ahora, hoy hay también mucha evidencia donde hay un patrón de alimentación que excluye o disminuye el consumo, ¿no? Como que el cetogénico o el famoso keto diet, ¿no? Sí, hay mucha evidencia sobre el uso en temas psiquiátricos. Lamentablemente hoy todo lo dicen, la dieta para bajar de peso, ¿no? La dieta para bajar gordos. La dieta. Realmente es una dieta de diseño, ¿no? No es un patrón de alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene un objetivo muy claro, se establecen porcentajes y se tiene algo claro. Lamentablemente es algo que se ha prostituido, esa es la verdad. Se ha prostituido donde entonces a cualquier persona se le da sin las herramientas adecuadas, sin la suplementación adecuada, sin la psiconutrición adecuada, ¿verdad? El por qué se está llevando este plan, el que hay detrás. O sea, el que hay detrás a nivel clínico, a nivel emocional, a nivel de creencias, y a veces se excluye sin trabajarlo. Entonces, eso realmente pues no es nada funcional, nuevamente, no es algo que a la persona al final de su caminar de 6 meses le va a funcionar. Y que dicen, es que después de eso subí de peso otra vez. Dicen, ya invirtió tiempo, emoción, corazón, ¿no? O sea, fe, trabajo, sudor, porque no trabajó de manera adecuada y posiblemente esas reservas orgánicas nunca se vieron, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de calidad, hay ciertos elementos, ¿no? Que dicen, pues es que el gluten es malísimo, ¿no? Y la leche es malísima. Hay que evaluarlo. ¿Quién, cómo, cuándo, en qué pacientes? Y hay que tener muy claro, nuevamente, hay que tener muy clara la intervención. Pues nuevamente me pasa, bueno, pues que ¿para qué tanta certificación, no? Tan cara, si lo único que hacen los médicos o nutriólogos funciona, porque aparte, nutriólogos funcionales. Pues es quitar, no poner. Exacto. No tienen una adecuada visión del sistema. Cuando lo único que hace es quitar, se tiene que regrupar, por decirlo así, ¿no? Nuevamente, tomando en cuenta creencias, emociones y definitivamente la parte biológica. Entonces, en tema de permeabilidad intestinal, posiblemente sí se tiene que sentar y evaluar, obviamente, la línea de tiempo de ese paciente y ver si es necesario hacer ese ajuste, ese cambio. Y por último, obviamente, la parte de minerales importantísimos, porque los minerales son cofactores. Ningún fármaco es un cofactor para transcripción de DNA. Ninguno. Con fármaco, ¿no? Son nutrimentos. Entonces, los nutrimentos son los únicos que son cofactores para la síntesis de. Y eso es algo que a veces como que se nos olvida, decir, es que el paciente necesita. No. El paciente, ¿qué necesita? Necesita dormir, necesita comer. O sea, la enfermedad, entonces, como lo ve, necesita este fármaco, ¿para qué? Pero a veces cuando trabajamos todo el sistema, las creencias, las emociones, no, sobre todo el paciente, te das cuenta que lo que a lo mejor el paciente necesita para eliminar es zinc, es magnesio, es cobre, es manganeso.
¿no? Es glutatión, es muchos elementos. Y ahí verás cuál es la mejor vía. En Estados Unidos se utiliza más, vamos, la vía periférica IV, ¿no? En México como que está agarrando un poquito más ese tema así como de detox, ¿verdad? Y me fui el post-cruda, cosas así. Vamos, pero realmente tiene un porqué a nivel clínico de salud mental, ¿verdad? O sea, hoy el NA es de los nutrimentos que va, ¿verdad?, a la alza cuando se utiliza a nivel farmacológico, con un fármaco como ketamina, como lo hacemos en la clínica. Y realmente, vamos, cuando se evalúa y vemos que es lo mejor, el paciente, vamos, sale de crisis y se vuelve esa versión, ¿no?, que ha gestionado a lo largo de los años. Pero bueno, ¿qué otra cosa es importantísima? Pues el tema de hormonas. A veces ni el nutriólogo dice, yo no soy endocrino, yo qué voy a andar midiendo, ¿verdad? Pues entonces vamos a leer, vamos a adiestrarnos y si no es que tú vas a intervenir, pero sí saber que a lo mejor su TSH está bajita y entonces por más que el paciente haga ejercicio y por más que deje de comer, pues esa composición no va a cambiar. Entonces, ¿qué necesitas? Referirlo, trabajar con un endocrino, trabajar con un médico funcional, trabajar con alguien que diga, ¿sabes qué? A lo mejor requerimos, pues sí, un fármaco, pero ¿cómo está su consumo de proteína? ¿Cómo está su consumo igual de semillas, de selenio? No, pues está faltando. Es que tiene miedo para comer porque cree que las grasas son malas. Bingo, eso es lo que hace la psiconutrición. Redefine, nutre esas definiciones para que la paciente a lo mejor se le quite el miedo de comer. Pero tú dices, es que la grasa es mala, según quién, ¿no? Es que los carbohidratos son malos, según quién. Y entonces comen los carbohidratos y les da culpa, ¿verdad? Se estresan, entonces hay cortisol, hay insulina, o sea, es todo un mecanismo, ¿verdad? Circular. ¿Y dónde se ve? ¿Verdad? A lo mejor vamos en estos marcadores que posiblemente estén alterados. Cosas mucho más específicas, pues ya son ácidos orgánicos, que son los mediadores de ciertos nutrimentos importantísimos a nivel de salud mental, ¿verdad? B12, que es AM, que es ácido metilmalónico, se me ahorita recuerdo, y FIGLU, ¿no? Que es la parte del folato. Entonces, cuando dices, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué es lo que quiero medir? Mido como si tiene anemia, mido si en su momento es a nivel basal, mido que son los marcadores, o mido homocisteína, que es un marcador indirecto, en general, y de riesgo cardiovascular, sumamente validado, y que, by the way, en este paciente que está tomando este tipo de fármacos o línea farmacológica y llega a estar muy por arriba, entonces decir, ok, una persona que tiene ansiedad, tiene depresión y tiene homocisteína altísima, no es de, lo refiero con el cardiólogo. No, espérame tantito. A ver, ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo buenas fuentes de B12? A lo mejor sí, pero estás tomando un antiácido. Y tú, nutriólogo, y tú, psicólogo, y tú, psiquiatra, decir, ok, pues el antiácido, no, pues no. No está absorbiendo y no va a absorber esa B12, ¿verdad? Porque necesita un APH. O come proteína y regresa. A lo mejor tiene hipocloridria. Déjame, vamos a checar. Vamos a hacer una prueba de carbonato. O realmente tengo que hacer algo mucho más específico. Y ahí vas trabajando con el paciente. Entonces, en ese sentido de cuáles son los marcadores inflamatorios, pues creo que si hay algo que me dice Jennifer, ¿qué marcador en paciente psiquiátrico siempre me digas homocisteína? Vitamina D, vitamina 5H y homocisteína. Y de ahí a lo mejor será el perfil del lípido, ¿no? O sea, decir, ok, ¿por qué? Porque obviamente si son pacientes que tienen un colesterol bajito, ¿verdad? A lo mejor un colesterol total de 90, 80 y todo el mundo, no, el colesterol es precursor de hormonas. Entonces tenemos, ¿no? O en niños, pues es importantísimo medir, obviamente, el perfil de lípidos. Entonces, para que lo tengamos muy claro, el psicólogo no está exento. Es como hoy estoy viendo pacientes, tengo que saber. Y entonces pido la ayuda, ¿no? Y no es para que tomen estatinas, sino para decir, ok, a lo mejor una intervención facilísima, tiene triglicéridos altos, ¿qué hago? Lo van a encontrar ¿cómo lo encuentran? Ahorita acuerdo la descripción luego en Estados Unidos que tienen, pero es aceite de oliva extra virgen, literal. Entonces, hoy hay ciertos estudios donde dicen a lo mejor 3 cucharadas de aceite de oliva diario disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye, ¿no? la parte de triglicéridos, aumenta. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? O sea, el aceite de oliva es sumamente beneficioso a nivel cardiovascular y que esta población tiene esos problemas derivados posiblemente de un estilo de vida no
perdón, no saludable, ¿verdad? Por las conductas, por la falta de sueño, por la ansiedad, y también por la falta de reserva orgánica, ¿no? Entonces, bueno, aquí que les pongo para que reconozcan que no solamente es el trauma externo, ¿no? Es decir, es que estoy trabajando el simbolismo de la mamá, ¿verdad? Y el abandono, y obviamente el abuso sexual. Claro, se tiene que elaborar, eso no es que no es importante, se tiene que elaborar, se tiene que trabajar, y eso va a permitir que el paciente esté todo mucho más tranquilo emocionalmente, ¿no? A lo mejor no está tan atormentado, y por ende, a lo mejor esta producción de que son elementos proinflamatorios, ¿no? Disminuyan, y a su vez entonces la producción adecuada de neurotransmisores se pueda dar y que no se desgasten esos cofactores para la producción. Y a lo mejor en conducta que vemos, empieza a comer más verduras y fruta, porque ya se trabajó, ¿verdad?, la periferia. Entonces es la belleza de unir, por eso la parte de psiconutrición con una visión funcional de nutrición psiquiátrica, ¿no?, en esta población. Entonces decir, bueno, Jennifer, puedo decir que si soy psicólogo, entonces pues puedo medir un panel inflamatorio que tenga que ver a lo mejor colesterol, ajá, y a lo mejor glucosa e insulina, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor te vas a meter a medir una pesta retrosensible o interleucinas, pues no, es caro, no sé ni interpretarlas, no. Pero vamos, una glucosa, una insulina, ¿cierto? Una homocisteína, un perfil de lípidos, eso sí. Y se lo explicas al paciente. Y dices, mira, es que cuando los triglicéridos están abajo, porque hay cierta evidencia que no, en adolescentes o en personas adultas, cuando los triglicéridos están debajo de 70, se asocia a ansiedad. De verdad, sí. ¿Cómo está tu consumo de grasa? La verdad es que siento que la grasa me va a engordar, me va a hacer mal. Y tú estás viendo que es una persona que su alimentación es bajísima en grasa. Insisto, no es que solamente el que coma grasa sí le va a ayudar, pero tenemos que ver cómo está la parte intestinal. Y decir, y cosas que cuando como grasa, o la segunda consulta, intervienes y llega y te dices, es que comí grasa y la regresé, di popó con grasa, y dices, hay un tema ahí gastrointestinal. Es que tenemos que invitar al equipo. Ya trabajamos tu miedo, ¿verdad? El simbolismo, la emoción, la cognición, pero pues tenemos que ver la parte biológica, ¿no? La parte de absorción importantísima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como clínicos? Pues a lo mejor retirar algunos elementos, o sea, es las 5 R's, ¿verdad? O sea, las 5 R's del Instituto de Medicina Funcional nos comparte, nos entrena, ¿no? O sea, en estas pequeñas herramientas que dices, claro, tan solo si lo veo desde la parte de psiconutrición que tengo que retirar, pero a lo mejor empezar a modificar estas, les digo, definiciones, ¿no? Antiguas, dañinas que se tenían. En la parte más biológica, pues que se retira alimentos, o sea, se retira, se evalúa ese microbioma a ver si no hay parásitos, ¿no? O sea, si hay tema de levadura, o sea, hay un tema de disbiosis. Entonces, se hace una intervención a nivel dietético. ¿Y por qué es importante aquí tener ojo? Porque a lo mejor si tú ves pacientes con trastorno de la alimentación y dices, bueno, es que hay que quitarte. No, pues bueno, pues recuerdo a alguien que tiene anorexia o antecedente de anorexia, o esta parte de doctora dice que todo tiene que ser perfecto, pues le estás dando por la espalda. Entonces, ahí es cuando tu clínico tienes que decir, ok, ¿cómo trabajo el poder eliminar en alguien que tiene un tema psiquiátrico, psicoemocional? ¿Cierto? Entonces, ahí es el reto, ¿no? O sea, ¿qué vas a incluir? ¿Qué vas a medir? ¿Qué vas censando el termómetro emocional? ¿Qué vas a reemplazar si necesitas enzimas, si tienes hipoclorhydria? Pues entonces hacer ¿no? O sea, ayudar a fomentar la parte de producción de ácido clorhídrico, que es de las primeras líneas de defensa, que es necesario, ¿no? En la parte de probióticos, que hoy la parte de psicología o psiquiatría está psicobióticos, ¿no? Esas líneas que ya están establecidas como productoras, ¿verdad? ¿De qué? De neurotransmisores o precursores de GABA, de glutamato, decir, ok, entonces, a ver, espérame tantito. Entonces, si pongo lactobacillus GG, se ha asociado que tiene una mejor, vamos, con todo un proceso terapéutico, baja la ansiedad, sí. ¿Ok? Entonces, ayuda a este microbioma que vimos tan importante con cepas específicas. Pero a lo mejor cuando se pone al inicio, te pone el probiótico y te inflamas del terror. Y dices, es que los probióticos no sirven. Pues no, que primero, por hay un orden, pero primero hay que quitar y después hay que reinocular. Y posterior hay que reparar, ¿se acuerdan lo que les dije? Hay que reparar, hay que
rellenar esas reservas. Entonces, cuando dices, ok, necesito entonces omega 3, ahí venga el aceite de oliva, ¿no? Ahí venga las semillas, necesito, entonces meto betacarotenas, color amarillo, anaranjado, ¿verdad? Zinc, entonces semillas, glutamina, entonces caldo de hueso, ¿verdad? O L-glutamina, ¿cuántos gramos? Se empieza a reparar. Y dices, Jennifer, pero está hablando de psiconutrición. Sí, claro, porque si hay una adecuada producción de serotonina, hay una adecuada, obviamente, producción de elementos cofactores, la persona se va a sentir mucho mejor. Sentirse fisiológicamente mejor nuevamente. El proceso, les digo, a veces las emociones sí surgen de abajo para arriba. Digo, no todas, y a lo mejor es muy simplista lo que les estoy diciendo, pero es importante reconocerlo. Y por último, el estilo de vida hay que reequilibrar. O sea, la importancia del dormir, la importancia de hidratarse, la importancia del manejo de estrés, el cómo tú estás alimentándote, si estás comiendo rápido todo el tiempo, ¿verdad? Vamos, si comes con culpa, ¿cierto? O sea, entonces, imagínense esto. Tú estás comiendo con culpa, estresado como si estuviera persiguiendo el perro. Hay dos sistemas, el simpático y parasimpático, que ustedes lo van a ver, ¿sí? Entonces, el simpático, piensen lo que es el simpático, de la fiesta, el desmadre, ¿no? Obviamente, pues estoy en la desmadre, pues significa que tengo que correr, ¿cierto? O sea, es el cuerpo, algo está pasando, tengo que correr, tengo que mantenerme alerta. Obviamente, no favorece la digestión. ¿Para qué estás digiriendo? O sea, ahorita no tienes que nutrirte, tienes que correr. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos comiendo, ¿verdad? Y es que esto, o estoy comiendo con culpa, es que maldita sea, soy una gorda, no sé qué, estrés, cortisol. Obviamente esa digestión no va a ser suficiente, no va a ser adecuada. O sea, la parte de irrigación, la parte de producción enzimática no se da. Entonces, el manejo de estrés es parte del manejo, ¿verdad? Si se quiere trabajar de manera profunda la parte de psiconutrición. Entonces, vamos, ya para ir, ¿verdad? Más aterrizándolo y por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, el decir, ¿es una dieta? No, o sea, es intervenciones de todo un patrón de alimentación. Hay muchísima evidencia del patrón de alimentación mediterráneo. El mejor me dirán, Jennifer, pero estamos en México, no me vengas a fastidiar. Aterrízalo, ¿ok? ¿Qué es? Un patrón mediterráneo es rico en frutas y verduras. Jennifer, pero es que todo es carísimo. Pues entonces, ¿qué elites? En México, ¿qué tenemos? Tenemos maíz, tenemos quelites, tenemos nopales, tenemos tunas, frutas de estación. O sea, lo que se conoce como fruit, ¿no? Como la dieta de la milpa. Entonces, es aterrizar lo que tenemos, no elementos impronunciables. Entonces, que la evidencia en general, te dicen que la dieta mediterránea per se es de los mejores patrones de alimentaciones para el manejo de ansiedad, depresión. Obviamente hoy salió que es el green, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es té verde. Entonces, el té verde sabemos que tiene L-teanina. La L-teanina es un adaptógeno que nos ayuda a tranquilizar, produce GABA. Y aparte es un ionóster, mete zinc. En temas de ansiedad post-COVID, té verde, the best, ¿cierto? Entonces, el incluirlo. O dirás, bueno, es que entonces aparte de gluten free, ¿qué hago? Bueno, ahí está una dieta mediterránea sugerida, gluten free. Y que tenemos, y no todo tiene que ser trigo. Nosotros tenemos amaranto, tenemos avena, digo, a lo mejor quinoa, nosotros no, es de los elementos a lo mejor más costosos, pero tenemos maíz. Nosotros tenemos maíz y tenemos que hacerlo como quitarle el miedo, ¿verdad? Esas definiciones mal hechas. Pero como una intervención, vamos, si no son nutriólogos o médicos los que nos están viendo, psicólogos, es decir, aceite de oliva, dice Jennifer, pero pues es que el aceite de oliva es caro. Entonces, semillas, pepitas, ¿verdad? O sea, de calabaza, de girasol. En general es rico en tipo de aceite mono y poli que nos puede ayudar a disminuir esta parte de riesgo cardiovascular, ¿no? Frutas, ¿cuántas? O sea, mínimo, a lo mejor una o dos. Verduras, raciones que están dando una taza. Entonces ahí es cuando me pregunto, Jennifer, entonces, ¿qué alimentos son funcionales? Digo, todos son funcionales, todos tienen función. Claro que hay una definición, ¿no? Aquellos que a lo mejor pueden llevar o están más target, están enfocados a una sola función. Yo creo que ese tipo de definiciones lastiman, esa es o sea, lastiman a, al gremio, ¿no? O sea, lastiman a las personas porque entonces dicen, bueno, es que yo no tengo más que para comprar huevos, ¿verdad? Y tengo para tomar leche de vaca, a lo mejor de mi casita, ¿verdad? Mi vaquita, que a lo mejor resulta que es A2, ¿verdad? Y nomás tengo nopales y tengo frijoles y digo, pues entonces no tengo quinoa, que es carísima, ¿verdad? Y tengo una sal color morada. Y dices, pero es que si tú necesitas
por ejemplo, pues, que evites, tienen B12, B6, ácido fólico, magnesio, jitomate tiene serotonina. Entonces dices, ok, entonces todos los alimentos, yo creo que todo alimento tiene una función. Y cuando lo hacemos estratégicamente, un patrón de alimentación, entonces, ¿verdad? Todo el patrón de alimentación tiene esa visión. Por último, la hidratación en temas de salud mental es importantísima. Mínimo, mínimo, mínimo es asociado como es 1,350 litros. Probablemente la hidratación, por eso también creo que en diciembre, aparte, digamos, el clima, a lo mejor el simbolismo que hay detrás, ¿verdad? Pero falta la hidratación. Hay mucha deshidratación. A lo mejor tomamos menos líquido, tomamos más café que deshidrata, comemos menos frutas y verduras por cuestiones solamente, a lo mejor, el clima. Entonces es importante porque eso afecta a la microbiota, que son aquellos que al final nos ayudan, ¿verdad? A realmente a cuidarnos. Y sabemos que en temas de normotipia hay una disminución de aquellos que son antiinflamatorios y un aumento de aquellos que producen una inflamación sistémica. Entonces, cuando hablamos de suplementación, nuevamente, el omega es uno de los elementos más importantes hoy día. Cuando me preguntan, ¿qué suplemento? Tú dices omega. Es complejísimo aquí en México, ¿verdad? A lo mejor tener unos niveles adecuados en consumo, pero vamos, hay mucha evidencia sobre la cantidad. Entonces, ahora ya, bueno, ya dices, pero la persona está tratando de redefinir esta parte de constructos y la parte, estamos trabajando en la narrativa. ¿Cuándo es cuando se suplementa? Bueno, eso ahí cada paciente, o sea, cada historia de cada paciente será importante averiguarlo. La persona puede glutiar, la persona tiene recursos, tiene acceso a buenos suplementos, a nivel psiquiátrico es adecuado. Bueno, es que yo tengo un paciente que en depresión, ¿verdad? O sea, vamos, o bueno, no sé si está depresión, está como triste, pero tiene sus episodios, no tengo un médico, suplemento sí o no. Primera, alimentación. Y ya después verás la parte de suplementación, que puede que sea sí necesaria. Con esta población, busca que sea de 2-1. Los mensajes más importantes de suplementación de omega es 2-1. ¿Qué significa? O sea, la ración más EPA que DHA. Y necesita la marca. Ya tú tendrás que ver excipientes, si tiene soya, si tiene. Pero vamos, en temas de omega son los elementos más importantes que les digo. Busquen que la relación sea más de EPA que de DHA. Hay muchísima evidencia, ¿no? Entonces, por aparte, ¿por qué? Porque si aquellos nutriólogos que están enfocados, vamos, en la parte clínica, dices, ok, si los medicamentos están causando un incremento en estos elementos clínicos que son vasculares, y ya hay, ¿verdad? Un tratamiento, una sugerencia clínica que cuando hay hipertrigliceridemia, se de omega, pues con un suplemento abordo, ¿verdad? Abordo al final, elemento inflamatorio. Entonces, me quedan 5 minutos, perfecto. Entonces, en este sentido, hay que recordar que hoy hay se trabaja, y hay otros elementos que menciona el mercado como resolvinas, que salieron al estrellato en esta parte de COVID, y creo que iremos viendo en México a lo mejor más acceso, estudios aquí en México, en Estados Unidos es donde más ha visto el uso, porque tienen un efecto importantísimo a nivel, obviamente, pues inmunológico, antiinflamatorio inmunológico, ¿no? Pues, bueno, eso estaremos con ansias, ¿verdad? Esperando igual evidencia sobre qué hay en algunos años. El complejo B creo que es de los más ocurridos, ¿verdad? Con el sentido de, ay, es que estoy triste, estoy cansado, estoy en depresión, inyéctate. Y luego dices la persona con acné, con ataques de ansiedad, taquicardia. Y lo que les digo, la suplementación tiene que evaluarse bien, no es como una galleta, ¿no? Entonces, realmente, ahí es cuando se tiene que realmente ver y saber cómo suplementar. Es lo único que les pido. Realmente oriéntense, edúquense si van a suplementar y saber cómo y la vía, ¿sí? Entonces, para temas de todo el complejo B es importantísimo, pero vamos, a lo mejor los que más pueden estar buscando, que es B6, B12 y B9, que es ácido fólico, son importantísimos como precursores, como lo vimos, ¿no? B6 para dopamina, B9 para serotonina. Entonces, realmente, ¿qué es lo que en la parte de suplementación? Pues busquen. Nosotros en general en México la más común, la más barata es cianocobalamina. Para muchas personas que tienen homocisteína alta, no es la mejor. Mejor busquen metilcobalamina, adenosylcobalamina, hidroxicobalamina, son más caras, ¿sí? Es más complicado encontrarlas, lamentable aquí en México, ¿sí?
Entonces ahí es cuando tienen que ustedes jugar, decir, bueno, ok, voy a lo mejor prescribir cianocobalamina, pero voy a evaluar la parte hepática, voy a estar muy segura, voy a cuidar, voy a hidratar, ¿no? Voy a agregar mucho verde, mucho magnesio para apoyar estas fases de detoxificación y biotransformación y ver, ¿no? Cómo se maneja este paciente. Entonces, pues en la parte de metilación, vamos, ya no nos da tiempo de meternos y a lo mejor dirán, bueno, ¿qué hago, verdad? Soy nutriólogo, no soy médico y soy psicólogo y no soy nutriólogo. Que les digo, igual miran homocisteína. A lo mejor no se van a meter a medir nivel de cada nutrimento, pero homocisteína es un marcador vascular súper validado. O sea, vamos, no hay ningún médico, digo, puede haber. Pero en general, vamos, o sea, vamos, hay mucha evidencia que ustedes pueden, vamos, sostener y decir, ¿sabes qué? Es importantísimo, ¿no? Vitamina D, tenemos 3 minutos. La vitamina D es importantísima. Si es niños, adultos, menopausia, ustedes tienen, y vamos, si están trabajando la parte emocional, la parte de constructos, tienen que estar seguros que estos niveles están bien. Sí o sí, les digo, sí o sí. ¿Por qué? Porque está asociado a niveles más bajos, más temas, porque tiene que ver con tiroides. Y tiroides obviamente afecta muchísimo el tema emocional. Entonces, cuanto más menos, vamos, en México está, ahorita se me olvidó su nombre, pero Histofil es de 4,000, o sea, 4,000 unidades. Sano, vamos, bien. Pero a lo mejor si tú necesitas una dosis más alta porque tiene 4, vamos a tener pacientes que tienen 4 o 10, necesitas experimentar a mucho más alto. Entonces ahí es cuando tienes que tener una visión funcional, estratégica de cómo vas a suplementar. Arriba de 4, pues no lo das en la tarde ni en la noche porque afecta, ¿verdad? Producción de melatonina. Entonces en la mañana, les digo, es la vitamina D de día, tiene que haber sol en el día, no la den en la noche, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tú tienes que decir, ok, la voy a dar en la mañana y la voy a dar con magnesio, ¿verdad? Porque es un cofactor y con la vitamina A. Híjole, pero más, no, pues entonces mételo con un juguito de verdura. ¿Sí? No tenerle miedo a los elementos líquidos. Se ha prostituido mucho como el miedo a la parte de jugos. Y verdad, es que los jugos y su carbohidrato, si es de verduras, no. Nuevamente, tenemos que saber cómo. Nada más ahorita que estamos a nada de terminar. O sea, el magnesio es sumamente importante y también me dirán, es que hay muchos tipos de magnesio. No has dormido, toma magnesio. Estás constipado, toma magnesio. ¿Qué tipo de magnesio? Sí, o sea, hay que saber qué tipo de magnesio. Entonces, en general, cuando hay temas, vamos, a lo mejor de estreñimiento, pues es citrato, pero también el glicinato de magnesio, el L-treonato de magnesio para temas o sea, neurológicos ayuda muchísimo. El, el malato de magnesio, por ejemplo, ese igual se da en la mañana porque tiene que ver más a nivel mitocondrial y te da más energía. Entonces ahí tendrán que ustedes saber qué tipo, ¿no? Como de magnesio. Y vamos, es importantísimo. ¿Qué conclusiones? Pues realmente es que si están los nutriólogos que están aquí, pues ya hay, dentro de los standards of practice, de los estándares de práctica clínica, dentro de la nutrición clínica e integrativa y funcional, es que tenemos que saber esto, ¿sí? O sea, les digo, es como intrínseco la nutrición psiquiátrica ahí. Tenemos que saber de signos, de síntomas, de estilo de vida, de sistemas metabólicos. Digo, y los psicólogos y los médicos tendrían que estar incluidos. Y por eso son estos foros que digo, que sea mi granito de arena, ¿verdad? Y agradezco siempre la invitación. Yo veo 412 participantes. Digo, ¿quién serán? ¿Serán nutriólogos? ¿Serán médicos? ¿Serán gente, vamos, o sea, no clínica? ¿Serán psicólogos? ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿qué les digo? Gracias por querer ser mejores clínicos. Gracias por querer intervenir mejor, ¿no? Y vamos, dentro de los que estamos dentro de este campo, ¿verdad? Dentro de la medicina funcional, nutrición funcional, o trabajamos en centros especializados como Care Clinic, dices, qué padre que haya estos foros, que haya más personas, pues, ¿no? Queriendo hacer una intervención personalizada, ¿no? A los pacientes, y que hoy se reconoce el estilo de vida como un tratamiento para depresión, ¿no? O sea, no es el único tratamiento, pero es una rama importantísima. Imagínense, en el centro donde yo estoy, hoy hay estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Es de las herramientas que se utiliza. Hay ketamina, que es un fármaco. Hay NAD, hay nutrición IV. Entonces, ¿qué dices? Estamos por todos los frentes, ¿sí? Por todos los frentes se está apoyando a esa persona que posiblemente ya pasó por una ronda de fármacos y que no logra, ¿verdad?, experimentar ese estado de bienestar global. Entonces,
todo podemos hacer, ¿verdad? Ustedes intervengan, porque al final impacta, ¿sí? Impacta donde el fármaco no ha podido lograr, ¿verdad? Establecer beneficios. Y pues estamos en contacto, ¿no? En el sentido, en redes me pueden encontrar como J Legos. No pongo mucho, luego la verdad es que la vida no me da para poner y estar poniendo lo que como, ¿verdad? Pero vamos, pero a veces pongo libros y espero, ¿verdad? Es algo de los propósitos próximo año compartir más en redes porque posiblemente para ustedes sea un foro que les permita pues tener acceso.